Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Hermana Mayor. El día de hoy estamos con Cherly. Cherly es una profesional en salud, tiene un máster en la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Cherly. ¿Podrías presentarte a ti misma, contarnos un poco de quién eres y de tu carrera? ¿Qué tal? Hola, buen día con todos. Soy enfermera de profesión. Estudié en la ciudad de Huacho, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Efectivamente, logré hacer una maestría en epidemiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También, posteriormente, egresé de la maestría en bioestadística de la San Marcos. Qué interesante. No sabía lo de estadística. Mira, Cherly, para esta entrevista vamos a retroceder unos años también, porque como tú sabes, nuestro público son jovencitos que están todavía en el colegio, que están empezando a pensar qué carrera van a elegir. Entonces, vamos a remontarnos a los años escolares. ¿Podrías contarnos cómo era tu vida escolar? Si te gustaba algo en particular que ya te hiciera ver tu gusto por tu carrera. Sí, claro. Bueno, en el colegio, pues era la típica niña que se esforzaba mucho por el tema de las calificaciones. Teníamos una tipo de metodología un poco particular, le llamaban tipo preuniversitario, en el cual teníamos que clasificarnos. Bueno, nos clasificaban por el mérito, ¿no? Entonces teníamos diferentes aulas. Siempre me fue bastante más afín los cursos de ciencias naturales, biología, anatomía. Teníamos un profesor que era médico, por ejemplo, muy capo, que nos trataba siempre de poder, digamos, llamar más la atención respecto a su curso, ¿no? Y siempre me fue más fácil poder entender un poco estos temas. Los otros sí tenía que esforzarme bastante por mantenerme en las aulas que nos clasificaban, ¿no? Pero sí, ese realmente fue Ciencias Naturales el curso que más tuve afinidad. Oh, qué interesante ese tema de las aulas. En este contexto de la vida escolar, ¿recuerdas algún consejo que recibiste en esta etapa que después te ayudó para la decisión de carrera o de repente ya en la vida universitaria que tú destaques más? Yo creo que más en la vida universitaria, porque en realidad eh, yo escogí enfermería porque fue la carrera en términos más afín por mi test vocacional, por ejemplo, ¿no? Mi test vocacional salió enfermería y otras carreras, pero esta fue la que encabezó. Entonces yo no estaba todavía muy decidida qué cosa estudiar, pero sin embargo tomé lo del test vocacional muy, digamos, muy certero. Definitivamente tenía que ser algo con ciencias naturales porque era mi curso ideal. Entonces yo creo que más el consejo que me fue importante, muy, muy importante, fue en la etapa universitaria, ¿no? Debo confesar que desde la vida universitaria yo me apasioné mucho por el tema de la computación estadística, de los software estadísticos. Me resultó muy entretenido a mí hacer realmente la tesis, sobre todo la parte estadística, particularmente me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Entonces de ahí un poquito como que sigue esta vocación de mis subsiguientes estudios, ¿no? Entonces, gracias a esto obtuve la máxima calificación, sí, de la escuela por la sustentación de tesis. Pero en este quehacer de la tesis conocí a lo que le llaman experto, ¿no? Siempre tienes que escoger ciertas personas profesionales de la salud que le llaman expertos en las tesis para poder, en este caso, afianzar un poco tu tema de investigación. Entonces conocí al doctor Sánchez del Hospital Salud de Huacho, quien curiosamente también me había conocido antes, ¿no? Desde recién nacida porque era pediatra. Eso fue algo particular que luego conversando pude, lo pude rescatar, mi mamá me lo contó. Entonces, pero fue una persona que realmente compartió conmigo este sueño de plasmar la importancia dentro de mi tesis o resaltar la importancia de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que era un poco el tema de mi tesis a grandes rasgos, considerando esa triada de profesor, alumno y padres, ¿no? Entonces, él tenía o compartía esa misma visión
¿no? Y además al contarle la noticia de que había obtenido pues una excelente calificación en mi sustentación, él me dijo, hija, ¿no? Hija, con esto tienes carta abierta para buscar oportunidades en el extranjero. Hazlo, me dijo, ¿no? Entonces, esto fue lo que para mí marcó un precedente porque dije, oye, sí, puedo tener esta opción de buscar, ¿por qué no? ¿No? Entonces es lo que me llamó más adelante a poder postular a la beca, ¿no? Y poder conseguir esta maestría en epidemiología, porque era la que más se asemejaba dentro de la currícula. Tenía, lo primero que yo vi fue que tiene epidemiología, que tiene, bueno, todas las maestrías que teníamos para poder elegir, cuál tenía esta afinidad con lo que es computación estadística, software estadístico. Y ahí es donde la elegí, pero fue gracias a este consejo, a esta, digamos, también vocación de él de poder afianzar lo que yo quería y con su visión. Fue esta conexión que tuvimos en términos de poder o querer reflejar en mi tesis digamos, esta visión de colocar a la enfermería dentro también del contexto de salud escolar, ¿no? Qué bacán. Me parece súper importante porque ya en otra entrevista hemos destacado este tema de tener quizás un mentor o de repente un referente, una persona con más años de experiencia. En tu caso, tú lo llamabas un experto, ¿no? Que, que en la juventud uno a veces está muy enfocado en su realidad actual y en el corto plazo, ¿no? Ya tuve mi carrera, luego la tesis, el título, y vas viendo quizás el siguiente paso en la vida laboral, y estás analizándolo con una visión de repente muy pequeña, hasta que alguien te viene y te abre los ojos y te dice, oye, tienes capacidades para hacer más cosas y seguro que van a ser muy provechosas para tu vida. Eso me encanta porque también es un poco la intención del podcast, de los chicos que escuchen el podcast, comiencen a también a mirar ejemplos, referentes y comiencen a decir, oye, se puede, ¿no? Porque hasta ahora no he entrevistado a nadie que sea así como de un origen muy pudiente, ni que haya nacido así súper en cuna de oro, como decimos. Pero a pesar de eso, todos son los profesionales que he entrevistado son gente que ha salido adelante, que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación, también con mucha pasión, porque tú dices, descubrí que me encantaba este tema de la estadística, lo enlacé con la carrera en temas de prevención. No te he preguntado todavía, pero me imagino que también ves el impacto que puede tener en el país, en tu región, etcétera. Entonces, aquí un aprendizaje así rápido que saco es como, oye, conversa con gente, ¿no? Conversa con expertos, tus profesores, tus papás, conversa con gente mayor que te pueda guiar en ese aspecto. No sé si quieras complementar algo de esta parte. No, sí, definitivamente agregar que la mentoría es sumamente enriquecedor para ambos, ¿no? O sea, para el mentor y para el mentí, pero sí, a mí me marcó mucho las palabras que él me dijo. Yo quizás al obtener una excelente calificación dentro de la sustentación, solo fue, wow, lo logré y nada más, pero definitivamente él me abrió este campo, de posibilidades que yo tenía que mirar, pero a la corta edad que tenía, pues obviamente no lo había visto de esa manera, que esto podría ser, como él mencionó, esto es una carta de invitación básicamente a que busques oportunidades en otro país. Hazlo, ¿no? Eso marcó definitivamente todo lo subsecuente que suscitó en mi vida, definitivamente. Qué excelente. Shirley, y aparte de, a ver, por un lado tenemos buenos momentos como tu tesis, que fue un éxito, luego este consejo que además, gracias a tu esfuerzo y a todo lo que habías vivido, lograste la beca, estudiaste en el extranjero, pero de repente hubo algún obstáculo en algún momento, no sé si dentro de la universidad, si después cuando saliste hacia la beca o en los inicios profesionales, que tú recuerdes y que destaques por algún aprendizaje que te haya dejado. Mm. Bueno, obstáculos. Creo que, bueno, elegí la carrera que era más afín sí, a mis resultados de test vocacional. Me esforcé, postulé, ingresé. No tuve mucho tiempo quizás de preguntar qué era enfermería. Pudo haberse convertido en un obstáculo, pero digamos que, sin embargo, no considero que realmente haya tenido durante el transcurso alguna duda,
durante mi carrera porque fui descubriendo que era realmente la enfermería. Y al pasar el tiempo fui queriéndola muchísimo más, ¿no? Está dotada de historias de lucha, de ir contra las adversidades de la vida, de las clases, porque la historia de enfermería es muy, muy entretenida, de verdad. Dotada de sentimientos de humanidad, de servicio al prójimo, de mujeres en primera instancia que salieron de esta caja en las cuales las colocaba en la sociedad, ¿no? Pero creo que el contexto histórico me ayudó a superar que lo que quizás pudo haber sido muchos momentos de duda, que a algunos les sucede esto de encontrarse, digamos, con que tenían una expectativa de la carrera versus lo que realmente es, ¿no? Felizmente esto no me pasó porque creo que el conocer históricamente lo que era enfermería y cómo se fue formando la carrera propiamente, me hizo reflexionar y tener este grado de compatibilidad de lo que yo quería con lo que la carrera me ofrecía. Pero sí pudo haber sido definitivamente un obstáculo si es que yo hubiera descubierto que quizás no era muy a lo que yo estaba con la afinidad. Pero sí, en mi caso, la carrera de enfermería sí logró tener este match conmigo de poder, digamos, entender que era lo que yo quería hacer, era enfermería, ninguna otra cosa más. Y luego cuando elegiste también el posgrado internacional, ¿también tuviste así tus momentos de duda o ese ya lo habías analizado súper bien porque ya no querías que te pase lo que, lo que pasó en el pregrado? Ah, no, eso definitivamente fue elección propia y fue contra viento y marea, ¿no? Porque fue curioso porque cuando uno habla epidemiología, en los tiempos que yo estudié, era algo muy ajeno a las personas. Bueno, tanto para el público en general, o sea, para ejemplo, mis papás, era como, ¿qué vas a estudiar en epidemiología? ¿Qué es eso? Pero hijita, las epidemias no. Yo decía, no, papá, no estudia las epidemias. Entonces trataba de darles el concepto que estudia la distribución de las enfermedades. No necesariamente tienen que ser epidemias, ¿no? Pero fue algo muy ir contra la corriente, porque me dijeron incluso, ¿no? O sea, pues no, ¿por qué no estudiaste si tenías tantas posibilidades? ¿Por qué no elegiste algo más rentable? Porque para ese entonces, estamos hablando mucho antes del 2020, del boom de epidemiología que sucede cuando aparece lo que es el COVID, ¿no? Que todo el mundo, digamos, se enfoca un poco más ahora sí en darle la importancia a epidemiología, a la parte de estadística, ahora ciencia de datos, etcétera. Pero en ese contexto mío todavía era como que algo muy raro. Entonces era ese outlier dentro de todo lo que podías elegir, ¿no? Entonces, sí fui contra eso y dije, no, es que es lo que me gusta. Acá tiene computación estadística, tiene bioestadística 1, 2, 3 y 4 y yo era feliz con toda la currícula. A mí lo que me encantó es la currícula. Claro, obviamente ahí tenemos otro tipo de quizás, eh, no obstáculos, pero sí retos, ¿no? El hecho de la lejanía con mi familia, ¿no? Eso sí, definitivamente fue algo que se tuvo que procesar, que manejar de una manera, digamos, era algo nuevo. La primera lejanía que yo tuve, es más, la primera lejanía que yo tuve de mi familia, ¿no? Por bastante tiempo. Oye, qué visionaria con el tema de la epidemiología, ¿eh? Porque me imagino que ahora, o sea, desde 2020 ya súper, súper popular. En esa época tú, como dices, ibas contra la corriente y como que yo creo que esto, sí, o sea, si hubiese sido, o sea, si todos recibiéramos información de calidad, porque muchas veces los medios están bombardeándonos de información, medios, redes sociales, todo bombardeándonos de información que en realidad no es tan valiosa. Pero este tema de las epidemias, y no solo de epidemias, sino enfermedades en general, es un tema que está súper, súper en los ojos de la ONU, de, no sé, de las grandes instituciones que realmente están viendo los grandes problemas del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa, o sea, la gente de a pie, no los expertos solamente, estuviéramos informados realmente, todo el mundo te hubiera dicho, sí, dale, que ese tema es súper importante. Pero claro, no nos llega y estamos ahí haciéndote dudar encima, porque encima que no sabemos te cuestionamos. Y luego, por otro lado, el punto que dices de la lejanía con tu familia, yo creo que cuesta, ¿no? O sea, cuesta dejar el país, dejar tu familia, tu casa,
las costumbres son diferentes, el clima para mí fue también diferente. Sin embargo, uno va con el objetivo en la mente, ¿no? Con foco en, oye, he venido a estudiar, yo sé que esto hace bien para mi carrera, me encanta lo que estudio, tiene un gran impacto, etcétera. Entonces, como que te olvidas un poquito de, o sea, no es que te olvides, pero lo dejas en segundo plano, ¿no? Ya no es algo que me va a desanimar, aunque es muy duro. ¿Me decías algo, Charlie? Ah, sí, digo, es algo que te obligas como a manejarlo, porque tú has sido algo y es lo que tú te has propuesto. Ujú. Claro. Charlie, y después de estos estudios, ¿tú puedes decirnos qué habilidades, conocimientos consideras que son esenciales para tener éxito en tu campo? No sé si quieres enfocarlo a enfermería como global o a tu máster a la epidemiología. Ujú. Bueno, ¿qué habilidades o conocimientos son esenciales? Bueno, depende, ¿no? O sea, dentro de la carrera de enfermería, lo interesante es que es sumamente amplia. Es maravilloso cómo puede ser parte de la salud pública desde diferentes funciones, ¿no? Eso es lo rico de enfermería. Tienes enfermería asistencial, tienes enfermería administrativa, enfermería especialistas en un sinfín, ¿no? Puede ser enfermera en salud ocupacional, incluso ahora en ciencia de datos, por ejemplo, o especialista en epidemiología, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Definitivamente cada una va a tener ciertas habilidades más que tener respecto a otras, pero sí obviamente considero que hay habilidades que en todo caso las considero esenciales, ¿no? Habilidades obviamente las blandas, sumamente importantes porque nosotros tenemos contacto directo con los pacientes cuando hablamos de enfermería asistencial, pero también es importante entender, creo yo, que la enfermería necesita que tengamos mucho conocimiento en salud pública, en gestión de recursos y en epidemiología, ¿no? Porque para poder tomar decisiones se necesita tener claro cómo mover los recursos y también en dónde, hacia dónde llevarlos, ¿no? Entonces, a veces pensamos que necesitamos un cargo para poder realmente eh, tener estas habilidades o conocimientos, ¿no? Solo cuando tengo el cargo necesito aprender sobre esto. Y no es así porque en realidad el sistema de salud lo conformamos cada una de las personas. Es más, justamente cada uno de los profesionales de la salud tendría esta capacidad de poder en este caso, ser entes de cambio dentro de una jurisdicción, ¿no? Y para tener esta capacidad de cambio necesitamos saber cómo mover recursos, saber también a dónde mover estos recursos. Y la salud pública y la epidemiología nos ayudan mucho a poder evidenciar aquellas poblaciones quizás vulnerables o poblaciones menos beneficiadas, ¿no? Entonces, la formación de enfermería, si bien nos garantiza obviamente un conocimiento en la salud pública in situ, pero considero que necesitamos aún todavía conquistar espacios. O sea, sí es importante que independientemente del cargo que tengas, apliques estos conocimientos, tengas conocimientos los cuales he mencionado, pero también debo manifestar este llamado de que es importante que todavía nos falta conquistar espacios de gestión que nos permitan demostrar justamente estas capacidades que sí tenemos, ¿no? Mi sueño es querer ver una enfermera ministra de la salud, por favor. Esperemos que en algún momento suceda. Excelente. Yo creo que ahí también hablaste un poquito de proactividad y liderazgo, porque, claro, tú dices, oye, no necesito tener un cargo. En realidad, en todos los aspectos en la vida profesional, en cualquier carrera, también se puede tener esa mentalidad, ¿no? Oye, es que yo aquí no mando, solamente obedezco y solamente sigo como lo que ya está escrito de hace años, ¿no? No voy a cambiar nada. Pero como tú dices, es importante eso de animarte a querer tú misma hacer esa gestión que implica eh, un cambio, ¿no? O sea, que necesita ser hecha para lograr los cambios. Y por otro lado, Charlie, para los jovencitos que de repente no tengan tan claro qué son las habilidades blandas, ¿cuáles crees que mencionarías así como para dar un ejemplo? Ya, yo creo que, bueno, dentro del sinfín de habilidades blandas, que es importante un poco rescatar ese tema de lograr la empatía, ¿no?
con la otra persona, con nuestro usuario, paciente, cliente, como queramos llamarle. Eh, Eso creo que es sumamente relevante, el tener la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero entendiendo también que sus contextos y sus realidades son totalmente diferentes y que siempre vamos a intentar ponernos en el zapato de otra persona, pero pues nuestra talla es diferente, ¿no? Entonces es me acuerdo un extracto de un libro que me gustó mucho y es cierto que nosotros intentamos lo más posible poder calzar en la talla de alguien, pero todavía nos falta a veces analizar todo el contexto social, económico, familiar que puede tener este usuario, este paciente. Yo creo que eso es sumamente importante dentro de una carrera de enfermería. Tenemos que tener esta habilidad de comunicación también, una comunicación efectiva, ¿no? Y algo que, por ejemplo, yo siempre digo a todos mis alumnos, porque también soy docente de la carrera de enfermería, es que si bien nosotros ingresamos a la carrera siendo, ¿no?, una persona con ciertas características, personalidad, etcétera, tenemos que entender que si nuestras personalidad o características hacen de que yo tenga cierta limitación en la comunicación, tengo que mejorar, tengo que convertirme cuando yo ingreso a la carrera de enfermería durante todo este tiempo, ir convirtiéndome en una persona con una comunicación clara y efectiva. Quizás hay personas que no nos gusta mucho socializar, conversar, etcétera, ¿no? Y eso está bien, quizás en nuestro círculo social, pero cuando uno tiene que estudiar esta carrera, tiene que entender que es importante comunicar, tener esta capacidad de poder, de manera sencilla, enseñar, porque sí, enseñamos bastante a la población a cómo prevenir enfermedades, a cómo cuidar su salud todavía íntegra, quizás. Entonces, para eso es importante utilizar palabras sencillas, palabras claves, tener un mensaje que nosotros querramos transmitir. Y eso pues necesitamos tener buena comunicación, ser muy empáticos también en relación al contexto social, económico y familiar que pueda estar suscitando una persona, ¿no? Creo que estas son las más importantes de todo el conjunto que en realidad necesitamos siempre trabajar en mejorar cuando uno ingresa a esta bonita carrera, pero que nos trae retos, porque vamos a tener también que lidiar con personas que pues acuden muchas veces con situaciones bastante complicadas, ¿no? Contextos que hacen que la persona pueda exacerbar sus emociones y que tenemos que aprender a dar contención emocional a ese grupo de personas, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Estaba pensando mientras tú hablabas que, claro, en muchas ocasiones quizás una persona que estudia enfermería sin mucha vocación no se interesa tanto en desarrollar esa empatía, ¿no? En muchas ocasiones podríamos encontrar a alguien que te juzga cuando llegas, no sé, con alguna enfermedad, o de repente como que se mete mucho en la vida del paciente, como tú dices, del paciente, cliente o usuario. Eh, pero cuando tienes esa vocación de servicio y tienes súper claro lo que tú dices, en este momento estoy en un rol de servicio, de ayuda, de querer ser parte de la solución y no alguien que te juzga, alguien que como que te castiga con esa forma de tratarte de repente, ¿no? Me parece súper importante. Y luego el tema de comunicación que mencionas, que también es otra habilidad blanda muy necesaria. Oye, si tú no logras escuchar lo que la otra persona te dice y entender sus dolores, sus miedos, sus prejuicios de repente, porque también me imagino que te has enfrentado a gente que o no quiere el trasplante o no quiere cierta medicina porque escuchó en las noticias, sobre todo con el COVID, hubo mucha malinformación sobre los medicamentos, ¿no? Las vacunas. Entonces, tú no estás escuchando su miedo o su creencia más allá de lo que te dice, ¿no? Entonces, cuando tú intentas escuchar realmente, comprender qué hay detrás de esa negativa al tratamiento o a lo que sea, tú lo único que vas a querer es obligarlo, ¿no? Obligarlo a, ¿sabes qué? Haga esto porque si no, no se va a recuperar nunca. Pero si realmente existe esa empatía, esa comunicación, esa escucha que intenta ponerse en los pies de alguien que no estudió tu carrera, que no entiende totalmente las enfermedades, vas a poder atenderle y resolverle las dudas
y probablemente esa persona va a quedar mucho más informada, mucho más contenta, va a creer en el tratamiento y también su actitud frente a la enfermedad también puede cambiar, ¿no? Así es. La escucha, la escucha activa es Eh, sumamente importante, definitivamente. Y la comunicación asertiva, porque hay tipos de comunicación. Yo puedo querer comunicar algo, pero de repente si no lo hago de una manera asertiva, sin ser demasiado agresiva, lo que tú mencionabas, esto de juzgar, tilda para una comunicación agresiva, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, pero a veces lanzamos comentarios que se ajustan a este tipo de comunicación indeseable, ¿no? Necesitamos tener una comunicación bastante asertiva, ¿no? Respetando también las costumbres, creencias de las personas, que a veces creemos que venimos en este son colonizador, ¿no? Que venimos a implantar nuestras ideas y tienen que hacernos caso y ya está. No es así, ¿no? Entonces la comunicación asertiva nos ayuda bastante a poder entender cómo poder expresarlo de una manera correcta, respetando también sus costumbres, sus ideas, pero convenciendo, ¿no? Es de verdad que es como un tipo de marketing, ¿no? Tener que tener la capacidad de vender la salud. Es todo un arte y un don, incluso la carrera de enfermería se dice que es el arte, ¿no? Del cuidado. Entonces, por eso tenemos que tener todo esta, vamos a ir ganando poco a poco con la experiencia también. No, no todo es formativo, sino que también la experiencia nos da la capacidad de poder ir aprendiendo, incluso con los errores. Así es. Qué genial. Bueno, Charlie, vamos acabando la entrevista, pero me gustaría saber si tú quieres comentarnos de algún libro o algún curso, algún recurso en general que haya sido de mucha ayuda para tu desarrollo profesional. ¿Y cuál es la lección más valiosa que has aprendido de tu carrera hasta el momento que te gustaría también compartirlo con los jóvenes? Ya. Bueno, me encanta mucho leer libros, la verdad. Yo amo, es una de mis aficiones la lectura. Hay, podría nombrar muchos, pero yo creo que yo creo que considerando, digamos, un poco el público que hoy tenemos, y hay un libro que yo cuando lo terminé de leer dije, ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando tenía, pues, ¿no? 16, 17, 18 años. Mi vida hubiera sido, creo que, incluso muchísimo mejor de lo que yo considero que ha sido. Pero wow, entonces este libro es Hábitos Atómicos. A mí me gusta mucho porque nos enseña un poquito a entender que cuando uno se quiere proponer algo, más allá de colocarse metas, es que tienes que entender o colocarte como objetivo en quién quieres convertirte. Y que además resalta que los pequeños hábitos chiquitos, pero se llaman atómicos, ¿no? Pueden hacer grandes cambios, obviamente de manera pausada, ¿no? Y da muchos ejemplos de cómo, por qué también a veces falla el querer hacer cambios en nuestra vida y cuál es la forma correcta de poder ir implementando estos nuevos hábitos. A mí me encantó ese libro y definitivamente súper recomendado, sobre todo en esta etapa para quienes están empezando una carrera, para quienes están por elegirla, incluso en la parte todavía, digamos, de secundaria, porque nos ayuda a entender cómo podemos, digamos, cambiar ciertos aspectos y pueden llegar a convertirse en grandes cambios en nuestra vida. ¿No? Eso yo creo. Y respecto a algo quizás que tenga para culminar como un mensaje, quizás para quienes están escuchando, pues es que rompan con los esquemas, ¿no? Si estudias una carrera en salud, es importante entender que la salud pública necesita profesionales de la salud en general, capacitados en diversas ciencias, ¿no? Eh, mucho está o mucho marcó el tema de que cuando elegí la carrera de epidemiología, mi familia pues no entendía, ¿no? Ni para qué ni por qué, cuando había tantas opciones rentables. Eso no importa, elijan realmente el camino que más les apasione. Sean ese outlier, los que rompen el molde y se alejan de lo convencional. Yo creo que ese sería el mensaje final para quienes todavía están eligiendo, van a elegir o ya eligieron. No, no se desanimen porque de repente no están dentro de lo convencional, al contrario, siéntanse muy orgullosos de ser esos outliers dentro de su carrera. Excelente, me encantó tu libro, Shirley. Acabo de terminar yo el de Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Todavía no leo el que has recomendado, pero seguro que va a ser uno de los próximos. Te agradezco mucho por haber estado presente en este podcast. Espero que a algún joven o alguna joven que esté a punto de decidir enfermería le haya ayudado tu experiencia.
Y también quería saber si tienes alguna red social como para conocerte un poco más, quizás LinkedIn o no sé si tienes alguna página web o algo donde puedan ubicarte y saber más sobre tu carrera profesional. Ah, sí. Bueno, en LinkedIn, un tema más que todo profesional y un par de libros que por ahí que voy leyendo dentro de la carrera publico, pero también en el Instagram. Creo que en Instagram comparto más acerca de las lecturas que voy avanzando. Tengo lecturas que son un poco más para lo de enfermería, más para lo de epidemiología también. El último libro que estoy leyendo es El jinete pálido. Muy bueno, habla de la epidemia de 1918, buenísimo. Y otros libros también de autoayuda, que me considero que es algo que para mí marcó la diferencia y dije, wow, o sea, cuánto sirve leer este tipo de libros a una edad muy joven, ¿no? De verdad, son los libros que hubiera querido leer hace mucho tiempo. Y bueno, y también otro tipo de libros que también, más que todo por un tema de diversión, ¿no? Pero sí, en el Instagram y en LinkedIn son donde me pueden encontrar. Igual en el Instagram con SK Figueroa y en el Instagram pues con mi nombre completo. Perdón, en el LinkedIn con nombre completo, Charlie Figueroa. LinkedIn. Ujú. Listo, Charlie. Muchísimas gracias